Cuando dos almas se reencuentran. Y eso fue lo que pasó entre Aidan y yo. Nos volvimos los mejores amigos y aprendí muchísimo de él. También conocí de primera mano lo respetuoso e íntegro que es con sus regalos de sanación. He conocido muchas personas a lo largo de los años que han sido bendecidas con el don de la sanación, pero tristemente algunos en el campo olvidan de dónde viene ese regalo y otros trabajan desde su ego. Aidan es completamente lo opuesto. A pesar de su éxito, nunca ha olvidado reconocer en todas sus sesiones de sanación que el suyo es un regalo de Dios. Nunca se pone por delante, nunca se presenta como alguien especial y nunca piensa que él es superior porque ve cosas. Él comparte su regalo con una humildad silenciosa, que es la marca del verdadero sanador. Esa primera noche, hace 5 años, le dije, deberías escribir un libro. Eso te lo dejo a ti, me respondió, pero yo insistí e insistí. Finalmente, el pasado noviembre, cuando me estaba ayudando a recuperarme de otra operación que tuve, se sentó en la mesa de mi cocina y empezó a escribir este libro. Su plan era escribir unas pocas páginas para que yo dejara de agobiarlo con el tema y para mostrarme que, aunque lo había intentado, no era un escritor. Yo pensé que conocía a Aidan muy bien hasta que leí este libro. Aunque yo sabía que había sido abusado, nada me preparó para el impacto de leer al respecto. Lloré por mi querido amigo y aplaudí su valentía para escribir sobre semejante experiencia tan devastadora. Tampoco estaba preparada para leer las asombrosas revelaciones angelicales que contiene este hermoso libro, ni para la sanación que fluye en cada página. Este libro es un triunfo sobre la adversidad, un triunfo del perdón y la esperanza. Sé que muchas personas se sentirán reconfortadas cuando lean Ángeles de Luz Divina. Cualquiera que haya sido abusado encontrará consuelo cuando lea el momento en que los ángeles llevan a Aidan de vuelta a la escena del abuso y borran para siempre las horribles palabras del cura que lo juzgó de manera cruel e imperdonable. Cualquiera que haya perdido a un hijo, muy seguramente encontrará paz en el capítulo en el que Aidan ve al poderoso y amoroso Metatrón y a muchos otros ángeles que vienen a estar con el espíritu de una pequeña niña que muere en un accidente de tránsito. Cualquiera que desee saber más sobre sus ángeles y guías y sobre la forma como uno puede conectarse con ellos, podrá hacerlo leyendo las páginas de este libro. Las preguntas y las respuestas sobre la muerte, las relaciones, el estado del planeta y muchas más que vienen directamente de los ángeles en la tercera parte del libro son intelectualmente desafiantes y absolutamente reconfortantes. También están las evocadoras descripciones de la infancia de Aidan en la calle James, que con certeza despertarán los recuerdos de muchos. Desafío a cualquiera a leer la descripción de su primera comunión sin reírse. No podría terminar este preámbulo sin mencionar a Kathleen, la madre de Aidan, a quien tuve el placer y el privilegio de conocer. Kathleen era una mujer increíble y puedo ver de dónde sacó Aidan su coraje, dignidad y fantástico sentido del humor. Ella estaría muy orgullosa de él si estuviera hoy acá con nosotros, pero sé que ella sigue con él en espíritu, a cada paso que da. Le agradezco por criar a un hijo tan maravilloso, valiente, bondadoso y compasivo. Me honra profundamente llamarlo mi amigo. Patricia Escalán. Despertar. Dejad que los niños vengan a mí. Capítulo 1. Oh, ángel de Dios que eres mi custodio, pues la bondad divina me ha encomendado a ti. Mantente a mi lado todo el día. Ilumíname, dirígeme, guárdame. Amén. Esta oración siempre me recuerda a mi madre.
en la primera oración es la primera oración que me enseñó y también es uno de los primeros recuerdos que tengo de mi infancia. Cada vez que me arropaba en la cama y me daba mi beso de las buenas noches, en su dulce voz me preguntaba con susurro: ¿ya dijiste tu oración del ángel de la guarda? Después se sentaba sobre mi cama y la repetía lentamente conmigo. Reemplazábamos la palabra día por noche. A veces me contaba la historia de mi ángel de la guarda. Me encantaba cuando me la contaba y no me cansaba de escucharla. Antes de que vinieras a vivir conmigo, Aidan, vivías en el cielo con Dios. Como eras un pequeñito, Dios te mantuvo en su bolsillo hasta que crecieras lo suficiente y pudieras venir a vivir conmigo. Una noche muy calurosa, cuando todos dormíamos, te sacó de su bolsillo y te dejó en la entrada de la parte trasera de la casa. Envió a un ángel contigo para que te cuidara durante toda la noche hasta que nosotros te encontráramos la mañana siguiente. Ese ángel todavía está conmigo y él es tu ángel de la guarda. Es tu mejor amigo y siempre te cuidará y te mantendrá fuera de peligro. También se llama Aidan, me decía con una gran sonrisa en su rostro. Esto me hacía sentir muy importante. Imagina tener un ángel con el mismo nombre que tú. Tu ángel de la guarda siempre tiene el mismo nombre que tú, solía decir mi madre. El mío se llama Kathleen. Me encantaba escuchar esta historia porque siempre me hacía sentir seguro en las noches, antes de dormir. Y por supuesto, no tenía razón para pensar que mi madre no me estuviera diciendo la verdad. Desde muy pequeño, tal vez desde los 5 o 6 años, yo podía ver a los ángeles y siempre estaban a mi lado. Siempre había muchos ángeles. No sé por qué nunca le conté a mi mamá o a nadie más sobre estos hermosos seres. Tal vez porque pensé que todos los podían ver como yo. Cuando tenía 4 o 5 años, yo daba por sentado que ellos siempre aparecían una vez que decías tus oraciones. Nací en 1958 y como era el más pequeño de 7 hijos, era el niño mimado de la casa. Todos mis hermanos mayores me cuidaban y protegían. Mi padre, que también se llamaba Aidan, trabajaba en la cervecería Guinness. Era conductor de reparto. Le encantaba su trabajo y trabajaba mucho, como casi todos los hombres de familia de esa zona. Su jornada de trabajo era muy larga y a veces tenía que pasar la noche fuera de casa si tenía que hacer un reparto en un lugar muy lejano, especialmente en la temporada de Navidad, cuando la cervecería tenía muchos pedidos. Mi padre era un hombre de complexión ancha y fuerte, de un caminar recto, con aire de autoridad. Él era el sustento principal en la casa y cada jueves le entregaba religiosamente a mi madre su sueldo de la semana. Los jueves nos daban nuestra mesada, dulces y chocolates. La cantidad de dinero que nos daban dependía de nuestra edad y, por supuesto, el más pequeño siempre recibía menos. El día de pago era un gran día en nuestra casa. Nuestro papá era un católico devoto y llevaba a cabo sus obligaciones de la iglesia con gran fe, sin cuestionar nada. Para mi padre, cualquier cosa que dijera el sacerdote era ley. Pero también creía en fantasmas, en la Llorona y en el toque de la ventana cuando alguien moría. Nos contó cómo una vez vio a la Llorona afuera de su casa, justo antes de que muriera su padre. Nos dijo que vio a una mujer vestida de negro sentada en la barda. Cepillaba su largo pelo. Lloraba y aullaba como gato atrapado, como alma perdida. El chillido podía escucharse a kilómetros de distancia. Dice que vio a aquella mujer muchas veces justo antes de que alguien muriera. También nos contó que a veces escuchaba que alguien tocaba la ventana. Sucedía cada vez que alguien cercano moría. Su espíritu tocaba la ventana para decir su último adiós. Cada vez que mi padre escuchaba los toques en la ventana, poco tiempo después nos llegaban noticias de que alguien había fallecido. Yo heredé ese don. Siempre escuché 3 toques en la ventana cada vez que algún ser querido muere. Mi padre nació en 1919. Creció en Westford, en la granja de su padre, y era el menor de 6 hermanos. Su madre era la partera del pueblo.
Cuando mi padre era adolescente, se mudó a Dublín y empezó a trabajar en la destilería Power, antes de trabajar en la cervecería Guinness. Se alojaba en una casa de huéspedes y los propietarios eran los padres de mi madre. Y es ahí donde ellos se conocieron, se enamoraron y más tarde, a principios de los años 40, se casaron. Papá no era una persona fácil, era un hombre muy amable y callado cuando estaba sobrio, pero cuando bebía, la historia era completamente diferente. Iniciaba discusiones con los demás. Nadie se atrevía a tener una conversación con él cuando se encontraba en ese estado. Pero a pesar de eso, nunca privó a la familia económicamente, y aunque él no era un hombre malo y yo lo quería mucho, era un tanto difícil interactuar con él. A veces su presencia me ponía algo nervioso cuando era pequeño.